Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonel. Inevitablemente tenemos que seguir reflexionando, analizando este hecho político militar que acaba de suceder en Venezuela y que produce cambios tectónicos en la geopolítica latinoamericana, en la geopolítica hispanoamericana y mundial. Por lo pronto, Estados Unidos ha notificado al mundo que considera a América Hispana lo considera parte fundamental del llamado hemisferio occidental. Bueno, desarrollando esa concepción, esa nueva doctrina, la doctrina Monroe, el corolario Trump, que está plasmado en el último documento de seguridad nacional de los Estados Unidos, se produjo esta invasión. Y bueno, ha quedado en evidencia que en el caso de este eje occidental, que era el sostén del gobierno de Venezuela, esta alianza entre China, Rusia e Irán, no ha podido contener la decisión de los Estados Unidos. Pero en toda esta situación, la geopolítica parece fría. Lo que no se analiza es el dolor y la tragedia de una sociedad, de millones de venezolanos separados, de familias que han sido separados entre padres y hijos, entre hermanos y hermanos, entre primos, como si en América Latina hubiera una línea divisoria tal como existe en la Corea del Sur y la Corea del Norte. Las familias se tuvieron que separar, en este caso, por el hambre y la persecución política. Y una de las causas del hambre es que la dictadura castrochavista ha producido una de las mayores expropiaciones de riqueza de una sociedad en los tiempos modernos. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, reservas probadas, es un crudo pesado, extra pesado. Y cuando se produjo la nacionalización de Hugo Chávez de las concesiones petroleras, hasta ese entonces, Venezuela todavía tenía uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina, pero en los años 70 llegó a estar en los primeros lugares. Y en ese entonces eran las empresas occidentales las que administraban y pagaban las regalías por la explotación del petróleo. Pero después que Estados Unidos anunciara que la dictadura chavista tenía que pagar estas expropiaciones, y ahora acaba de anunciar que Venezuela le debe 50 millones de barriles, se ha desatado un interesante debate en el mundo. Y como siempre, la izquierda, ¿no? La izquierda ha pretendido resucitar estos discursos antiimperialistas. Lo cierto es que este es uno de los robos más impresionantes. Incluso desde las épocas de las independencias se habla de expropiaciones, de robos de ese calibre. En el caso del petróleo venezolano, es es una de las expropiaciones más impresionantes por una oligarquía de un pueblo. Porque un pueblo que tenía abrumadora mayoría de clases medias, uno de los ingresos per cápita más altos del mundo, uno de los estándares de vida más elevados, que incluso motivaban a los demás latinoamericanos a emigrar a Caracas, como sucedió con los peruanos, como sucede. Bueno, ese pueblo el día de hoy está empobrecido en un 90%. Es un saqueo. Es como si hubiera entrado un ejército bárbaro a invadir una sociedad, la riqueza de una sociedad. Queremos analizar ese tema y el día de hoy hemos convocado a nuestro amigo, a nuestro permanente colaborador, eh, Carlos Adriancén, quien nos honra con su posición académica, decano de la Facultad de Economía de la UPC y permanente observador y analista de estos problemas. Buenas tardes, Carlos, gracias por la conversación. Encantado de estar en el Montonero, Víctor. Carlos, si te pidiera una imagen de cómo era Venezuela antes de las expropiaciones del petróleo que desarrolló Chávez, de las concesiones que desarrolló Chávez, y luego de Chávez, bueno, luego de Chávez ya lo conocemos, 90% de pobreza. Es un récord mundial, ¿no? Eh, Seguramente las sociedades africanas han superado esos niveles de pobreza, 90% de la población pobreza en una de las naciones más ricas de América Latina. ¿Qué nos dirías? ¿Cómo era antes y después? En principio, una producción técnica. La riqueza de un país no es la dotación de sus recursos naturales.
La riqueza de un país se mide por su flujo de ingresos, digamos que por su producto por persona y comparativamente su producto por persona en comparación al de un país que es el referente de desarrollo. Por eso siempre mostraré mi preocupación por lo que ha pasado estos últimos días. Han cambiado las cifras del índice de desarrollo mundial publicado por el Banco Central, pero en casi todos los países no ha pasado nada. Solo en Venezuela ha habido un cambio tan grande y sobre todo en comparación a las cifras que estamos publicadas para los años 60 y 70 que me llama a reflexión. ¿Qué digo? Que hace pocas semanas, si uno buscaba un estimado del ratio del producto por persona de un venezolano sobre el de un norteamericano, uno ubicaba a Venezuela en el umbral del desarrollo con cerca del 70% del PBI de un estadounidense. No le ¿En qué año era eso exactamente, Carlos? que tenía ¿En qué año era en los exactamente? 70 con mayor ingreso del que tiene hoy día, por ejemplo, España o Italia. Esa era la realidad. Lo concreto es que ha habido un ajuste mágico, metodológico, en el cual amanecemos con unos años 60 que ahora tienen un ratio drásticamente más bajo. Es decir, el producto por persona para los años 60, según la base de indicadores del Banco Mundial, ha bajado de 70 a 20. Digamos, algo que merece mayor transparencia para pasar por qué pasó eso. Algún malintencionado diría, seguramente alguien por ahí no quiere que se note la magnitud de cómo dañaste muy bien. El mayor declive en términos de desarrollo de no solamente del hemisferio occidental, sino posiblemente de la economía mundial en el periodo 1960-2024. Hoy día hemos visto una rebajada del error de los gobiernos de centro izquierda, los adecos y los coreanos, y sobre todo los errores de los cubanoides de Venezuela, o sea, decir, de Chávez y Maduro. A mí me preocupa. Bueno, pero lo que tú estás denunciando, Carlos, es muy grave, ¿no? Hay, digamos, el Banco Mundial debería ser una institución de extrema seriedad en estos asuntos. Esto es, yo tengo la esperanza de que dé alguna razón para decir, durante todos estos años he publicado pésimamente la data, pero muchas otras fuentes también lo hacían. Y, por ejemplo, el PBI por persona en dólares constante de 2015 equivalía al 70% del PBI. Ahora, pero existen otras fuentes para afirmar esto, ¿no es verdad? Otras fuentes, Yo tengo mis predilecciones y te digo, siempre he tenido mucha confianza por la base de indicadores globales del Banco Mundial y nunca he tenido motivo para dudar sobre su categoría, aunque me dicen que muchas veces lo que hace el Banco Mundial es usar la cifra oficial y en ese caso, si fuera así, entiendo por qué han cambiado tanto y de tal magnitud la cifra de la caída venezolana, porque esto es lo que más le conviene a la dictadura, con una precisión excepcional. Nota, Víctor Andrés, que Venezuela no es un país soberano. Venezuela, por más que alguien quiera decir lo contrario, es un espacio regentado por Cuba y que tiene marcados intereses musulmanes, rusos y chinos. Hace rato que en Venezuela rige lo que se llama una economía extractiva, donde el excedente se asigna en función a minorías que no son venezolanas. Cuando me dicen que Venezuela es un país soberano, bla, 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 da risa. bueno, el día de hoy, digamos, quisiera seguir enfatizando eso, que en los años, efectivamente, uno, digamos, encuentra documentos en los que documentos económicos muy serios en los que se señala que en los años 70 Venezuela tenía uno de los ingresos per cápita más altos del mundo, estaba entre los 10 más altos del mundo. Efectivamente. O sea, incluso hay documentos que señalan que estaba en el quinto lugar, primero Estados Unidos. Lo importante es que eso no cambia por lo que publica el Banco Mundial. Lo concreto de lo que estamos observando es el declive de una nación, que era el país más desarrollado de América Latina y que de pronto se convierte en un país que es casi tan pobre como Bolivia, que es solamente más rico que Nicaragua o Haití. Y eso
contrasta cuán destructiva puede ser una narcodictadura de izquierda. Claro, entonces, digamos, eh, y por otro lado, el petróleo venezolano, casi en 2/3 partes, casi más del 80%, ha estado exportándose a China, sirviendo a intereses de Rusia, e incluso se habla de relaciones de triangulación en el sistema financiero alrededor del petróleo venezolano con el programa nuclear de Irán. Es decir, una oligarquía que junto con el apoyo de otros sectores no occidentales le ha expropiado el pueblo, la riqueza o le ha expropiado el recurso natural al pueblo venezolano. No vamos a hablar de cuánto ha caído el Producto por persona, o sea, cuánto ha subido el nivel de pobreza en Venezuela. Vamos a hablar cosas concretas. ¿Sabes que la exportación peruana en 2024 es mucho mayor a la venezolana, incluyendo el petróleo? ¿Sabes que el gasto en armamento del Perú hoy exiguo, limitadísimo, mínimo como es mucho mayor que el gasto en defensa de Venezuela? Y que por lo tanto lo que haría cualquier potencia que quiera tomar Venezuela es un paseo. Es un paseo. Está totalmente descapitalizada militarmente. Efectivamente. Ahora, digamos, la posibilidad de recuperar los campos petroleros de esta franja del Orinoco, ¿no? Las mayores reservas probadas del mundo, en eso también estamos de acuerdo, más que Arabia Saudita, ¿no? A pesar de que no se han continuado con las exploraciones, no se ha avanzado en las exploraciones. El camino este que ha anunciado Trump de la vuelta de las empresas de Estados Unidos, las empresas occidentales, a los campos petroleros del Orinoco, este, digamos, yo me imagino que en Venezuela y en todos los que han sufrido la tragedia, significa una enorme celebración. A ver, es un reto inusual en la historia de la humanidad. ¿Qué quiero decir? Que tales son los niveles de corrupción o de incumplimiento de la ley hoy en Venezuela, que Venezuela es más corrupta que Nicaragua, más corrupta que México, mucho menos corrupto que cualquier país latinoamericano. Venezuela es un desastre. Es un estado fallido. Un país rico y va a invertir en un país donde no hay reglas, va a ser difícil operar en Venezuela. Por eso es tan grande el reto de sus hermanos venezolanos, porque los que deben gobernar Venezuela en función a pasar de un sistema extractivo torpe a un sistema inclusivo, donde lo que tengan del petróleo se trate de usar para reconstruir Venezuela sin corrupción, es una tarea muy difícil. Porque tú te puedes imaginar la cantidad de políticos, incluso mercaderes venezolanos, que van a querer hacer un papayal con la reconstrucción venezolana. Mucho ojo con eso. Sí, mira, en un diálogo que sostuvimos con Juan Claudio Lechín, el periodista boliviano, periodista y escritor boliviano, él sostuvo que la apuesta de la inteligencia cubana no fue construir ni siquiera el socialismo de la ex Unión Soviética en Venezuela, sino organizar un Estado fallido, con señores de la guerra. Entonces, en Venezuela hay milicias bolivarianas armadas con caudillos. Está el ELN, está las FARC, está Hezbollah, está Hamas, y sobre esa base se expropia el petróleo y se hace el comercio mundial de la droga. Entonces, efectivamente, quizá por eso la estrategia de Estados Unidos es un poco reconstruir Venezuela evitando la anarquía, ¿no? El día de hoy está dialogando con Delcy Rodríguez. Los señores de la droga no se caracterizan a capitalizar ni siquiera a sus hordas de paramilitares. De hecho, que el gasto en armas en Venezuela sea el que contraste el Banco Mundial, ese no lo ha cambiado. Que sea tan bajo, que sea menor que el peruano, denota que hay mucho de mito en el trago. Pero quizá ahí, en esa cifra, No tienen balas y no tienen gasolina. Carlos, pero quizás en esas cifras no ingrese el apoyo ruso, el apoyo cubano, el apoyo iraní, ¿no es cierto? América Latina se acostumbra a hacer estimados forzados de ese PBI informal, se le llama. O sea que
Nuestro país siempre han considerado eso que tú dices. El problema es otro. El problema en Venezuela es el declive total de la economía. Venezuela hoy no es ese 3% de la región, no ese 0,3% del PIB mundial, no. Es un paraje descapitalizado Ahora, que ha perdido su mejor gente. ¿se podría sostener, Carlos, que en Venezuela este fenómeno que algunos economistas, algunos sociólogos comenzaron a llamar la maldición de los recursos naturales, se ha presentado hasta el paroxismo, como se suele decir, ¿no? Porque, El paroxismo que se convirtió en una nación narco de izquierda, donde los cubanos son los banqueros de inversión político y donde los dueños de la franquicia son obviamente fuerzas musulmanas, rusas, pero sobre todo chinas. Por eso es la región norteamericana. Hoy día la gente se rasca las vestiduras porque Trump le pide petróleo para quitárselo a los rusos que tienen un problema de energía tremendo en este momento y a los chinos, porque es lío de gringos. Aquí no contamos ni nosotros ni los venezolanos y salen sobrando todos los españoles que opinan sobre el tema. pero mira, pero en el caso, eh, en el escenario en el que las empresas occidentales vuelvan a conducir los campos petroleros, por eso empecé esta conversación preguntándote por el per cápita de Venezuela, la situación de Venezuela antes de las nacionalizaciones de Chávez y cuando las empresas occidentales conducían los campos petroleros. El pueblo venezolano era uno de los más ricos. No cuadriplicaba en productos por persona y ahora tiene menos de la mitad de productos por persona. Claro, y, digamos, te mencionaba por ese asunto para que quedara graficado la imagen, pero también la esperanza que puede venir si Venezuela tiene si logra reconstruir su sociedad. Ahora, Carlos, nunca se ha visto esto, ¿no? Arabia Saudita, por ejemplo, está entre los primeros 5 países con reservas petroleras. Hay críticas, pues, desde Occidente, desde la democracia, la falta de libertades, pero el pueblo saudita, digamos, prospera de alguna manera con su petróleo. Mira, salvando la distancia ya, no se conocen de cifras de pobreza como las venezolanas. Es algo inaudito lo que ha pasado en Venezuela. En Irán no se conoce el sí, es una dictadura. O sea, tú puedes ver continuamente filmaciones de 2 cuadras o de solo 2 cuadras porque no dejan salir a los que tomen fotos feas. Vamos, son dictaduras. Cualquier dictadura en Corea del Norte, en Cuba, hace eso. Solamente deja salir las fotos bonitas. Las fotos de satélites son distintas. Lo que yo, lo que te voy a dar toda la razón es que incluso en Arabia Saudita o Emiratos hay una institucionalidad mucho más predecible, no te voy a decir que la venezolana, sino que la sudamericana. Sudamérica ha sido severamente dañada en su institucionalidad por gobiernos de izquierda. Han enervado la corrupción burocrática, han hecho al Estado mucho más incumplidor que antes, que ni siquiera es capaz de defender el orden público. Entonces, en ese contexto, el empobrecimiento a América Latina, a Colombia, a México, a Brasil, ha llegado firme, porque la riqueza de las naciones no tiene que ver con los recursos naturales, nunca ha tenido que ver con los... No, efectivamente, eso está clarísimo. Son los estados de derecho lo que se llama la rule of law, las instituciones. sistema o la cercanía a un sistema de libertad natural. Claro, pero lo que sucede es que cuando un país tiene recursos naturales y tiene estado de derecho, como Noruega, como Australia, como Canadá, Cuando cuando generalmente el camino hacia la prosperidad se abrevia, ¿no es cierto? Eso sí es, eso, digamos, eso ha sucedido, ¿no? Claro, no, eso ha sucedido. Hay países que no tienen recursos naturales, como Japón, Corea del Sur. es el enorme mérito de los últimos premios Nobel que hablan de cultura, de instituciones, porque sí tocan un tema importante. Cuando un país se vuelve extractivo
y se gobierna para una minoría distinta a su pueblo, se vuelve corrupto, traba inversiones. El gráfico que muestra hoy día el Montonero para Perú es un país en el cual la inversión siempre crece menos que el comercio. Incluso en el mejor momento del Perú, donde redujo pobreza, la inversión crecía tanto como el comercio. Ese está en el número de hoy del Montonero. Pero pasa para Venezuela, pasa para la región. Somos sociedades extractivas porque no somos sociedades libres. Sociedades libres, como Finlandia, la ha citado, se llama socialista, pero tiene una libertad política, económica y definitivamente comercia e invierte más. El problema de Venezuela hoy es que inviertan realmente en Venezuela, a los ricos requeridos para la recuperación. Y el otro problema de Venezuela, Carlos, es que, digamos, no hay sector privado. No solamente, no es, digamos, ha vuelto la Chevron por una negociación que hizo Biden a algún sector del Orinoco, ¿no? En la franja del Orinoco, pero no hay sector privado, no hay agricultura que produzca huevos, carne. El daño ha El- sido parte de una receta. A Venezuela se le convirtió en un blanco de este tipo de asociaciones. Fue, a mí me acuerdo de haber leído un libro dirigido a un gran presidente venezolano, Raúl Leoni, y la obsesión de Leoni era que Venezuela no los colonice, vamos a llamarlo en español, y las resistencias que ponía Leoni y algunos adecos no tuvieron éxito. Venezuela caminó hacia el despeñadero y hoy día, ¿cómo maldecirán nuestros hermanos venezolanos su situación? Y me cuesta decirlo, pero hay que decirlo. No es de fácil relación. La guerra es mucho más dura porque han creado condiciones para la inestabilidad. Aunque venga alguna inversión, si la inversión no logra ser inclusiva, no va a los pobres y no es creciente, Venezuela tiene el pronóstico reservado. Efectivamente, ¿no? La reconstrucción es una épica, una gesta. Bueno, todo dependerá de los propios venezolanos, pero lo cierto es que no como Pero conclusión. yo decirte, tienen algo muy bueno, que últimamente la gente no valora. Tienen una madre política. Esa señora, María Corina Machado, tiene un amor por su pueblo, por su país, que me sorprendería mucho que no sea auténtico. Es una líder nata. Con la debida guía puede con toda seguridad cambiar el panorama venezolano. No, digamos, cuando esta transición inevitable se produzca y llegue la hora de la democracia en Venezuela, es la hora de María Corina Machado, eso es incuestionable. A eso yo diría que en este mundo he visto sorpresas increíbles e incluso he visto en medio de la podredumbre de América Latina que el señor Guaidó esté entre los congresistas de los guajiros venezolanos. Por Dios, no. Yo digo que ojalá lo que yo he percibido de la señora Machado sea refrendado en la serie, pero no me sorprendería que como me he equivocado en el Perú, personas que alguna vez pensamos eran capaces y decentes, ni eran capaces ni eran decentes. Ahora, finalmente, estimado Carlos, podemos concluir pues que lo de Venezuela es el mayor fenómeno de esta maldición de los recursos naturales, ¿no? En la que los recursos naturales se vuelven los enemigos de los pueblos. Por eso me preocupa esta falta de transparencia de las cifras recientes, porque nunca se va a poder tapar una debacle de tal magnitud. 70% del Producto Per cápita, que me cuentan que ahora es 20. Como diría un gringo, this is a little too much. Esto es un poquito demasiado. Nuestro velasquismo incluso, que fue dramático, nos derrumbó en 30%, si no me equivoco, en el PBI, se queda corto frente a la debacle venezolana. Fue frenado. No hay que negar méritos históricos.
el señor Morales Bermúdez le entregó la dictadura a unos demócratas pésimamente educados que llevaron el país a la continuación. El Velascato no se entiende entre el 68 y el 80, termina el 90, comienza a terminar, no ha terminado hasta el día de hoy, y ha producido muertos y pobres como nadie. En Venezuela no tuvieron a Morales Bermúdez. Todos, incluso los mercaderes venezolanos, se alinearon con Chávez, le chupaban la media, y luego con Maduro. En Venezuela existe la opresión de los enchufados, los que traicionan a su propio pueblo, los que salen incluso en moto a matar a su propio pueblo por un pedacito de comida. De acuerdo, estimado Carlos. Bueno, muchas gracias por estas interesantes reflexiones y seguiremos conversando como ya solemos hacerlo, comentando estos temas económicos de cada. ¿Permites un exceso? Sí, claro. Hay mucha gente que en el Perú se refiere a los 2 millones de hermanos venezolanos que día a día luchan por sobrevivir en el Perú. Algunos, lamentablemente, han provenido de las cárceles que nos mandó Chávez, pero la mayoría sana y fuerte. Yo no veo una gran emigración de venezolanos a la Venezuela que toca en los próximos 20 años. No la veo. Bueno, dependerá de la reconstrucción. Dependerá. Yo soy economista y ¿Te refieres a que al Perú no lo para nadie? Claro, al Perú. Perú no lo debe parar nadie si nos involucramos, y ese es un hogar para ellos, muchos de ellos ya tienen familia, no hay que estar empujándolos. Si ellos deciden irse al correr ese riesgo, problema de ellos, bendito sea. Si se quedan acá, no hay que discriminarlos. De acuerdo, estimado Carlos. Muchas gracias, pues, y seguiremos conversando como lo solemos hacer. Muy agradecido. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de dejar su comentario, suscribirse al canal. Así este proyecto se consolida y sigue avanzando. Muchas gracias.